Tenía 20 años y esa noche, el hombre que me vio crecer empezó a mirarme como mujer. No había nadie en la carretera, solo el rugido del camión y el silencio antes del toque prohibido. El olor a tierra húmeda aún me invade como si ese día nunca hubiera terminado. La carretera agrietada de Chiapas, el polvo rojo pegándose a los vidrios del camión y el sonido amortiguado de los neumáticos, todo eso aún vibra dentro de mí. En esa época era solo una chica. 20 años recién llegada del caos de Ciudad de México, arrojada al regazo cálido del interior por las dificultades de mis padres. Fui acogida por mi tía Rosa y mi tío Carlos, una pareja de rutina simple y miradas discretas. Su casa era vieja y silenciosa, con paredes gruesas y frías y un patio tan vasto que el sol parecía descansar allí todas las tardes. Rosa era de esas mujeres con manos sucias de tierra, alma paciente y voz siempre suave. Carlos, camionero de barba grisácea y pocas palabras, era una presencia constante pero distante, o al menos eso pensaba yo. Los primeros días fueron difíciles. Extrañaba la ciudad, a mis amigos, el ruido de las calles, la libertad de vestirme como quería, pero me aferré a esa beca que conseguí en la universidad local. Era mi oportunidad. Aún así, una inquietud me corroía. Quería más, comprar mis ropas sin depender de la mesada incierta de mis padres, salir con las amigas de la universidad sin justificar cada centavo. Quería sentirme libre, mujer. Empecé a golpear puertas, distribuyendo currículos en tiendas, panaderías, armerías. La ciudad era pequeña y las respuestas aún más. Mi cotidianidad se dividía entre las clases, el sonido de la radio antigua en la cocina y las miradas discretas de tía Rosa mientras removía las plantas. A veces me daba unos pesos para un helado, una película, pero la juventud grita incluso cuando todo alrededor parece dormitar. Fue en una noche calurosa, en medio del ruido de cubiertos y el olor a frijoles, que todo empezó a cambiar. ¿Por qué no me ayudas con las mudanzas?, preguntó Carlos de repente, sin quitar los ojos del plato. Lo miré sorprendida. No necesitas cargar peso, solo empaquetar las cosas. Eres cuidadosa. Esos muchachos rompen todo. Rosa, sentada a su lado, solo asintió con una leve sonrisa. La idea parecía inocente, pero había algo en el tono de Carlos, algo grave, como si ofreciera más que un trabajo. Esa noche, di vueltas en la cama. ¿Debería aceptar? Pero necesitaba dinero, necesitaba ocuparme. Y en el fondo, había una chispa de curiosidad que yo misma no comprendía. Acepté. Me desperté temprano, me puse un short viejo y una camiseta blanca suelta, sin maquillaje, cabello recogido. Pero aún así, sentía la mirada de Carlos siguiéndome mientras entraba al camión. La primera mudanza era en una casa colonial encantadora, llena de memorias y objetos frágiles. Mientras empaquetaba copas de cristal y jarrones delicados, sentía las manos de Carlos cerca, no tocándome, pero presentes, siempre demasiado cerca. Elogiaba mi cuidado, comentaba mi postura, sonreía de lado y yo sentía algo extraño, una tensión que no era solo de trabajo, como si cada caja empaquetada fuera también un paso más cerca de algo sin nombre. Al final del día, me pagó poco, pero suficiente para comprar un labial nuevo. Y así empezó. Día tras día, el trabajo se convirtió en rutina y Carlos se acercaba lentamente, silenciosamente, hasta que llegó el primer regalo. Una blusita de tirantes finos, floral, con escote en V que abrazaba los senos sin pedir permiso, y un short de llan de cintura alta, deshilachado en la orilla. Me lo entregó junto con el pago. Es para ti, creo que te gustará, dijo con ese brillo en los ojos que fingía no ver. Agradecí avergonzada, pero algo empezó a picarme detrás de la oreja. ¿Por qué? ¿Por qué alguien daría ese tipo de regalo a una sobrina? Los días pasaron, los regalos continuaron. Un labial nude con aroma a vainilla, un libro de poesías con una nota escondida, un par de aretes en forma de gota. Según él, combinaban con la forma de mi cuello. Hasta que una noche tocó a la puerta de mi habitación.
¿Puedo entrar? Entré, en alerta. Rosa dormía en el cuarto de al lado. Carlos entró, se sentó en el borde de la cama y me entregó una cajita, una cadenita con colgante de conchita. Pensé que era tu estilo. Mi corazón aceleró. Pero no le digas a tu tía. Dirá que exagero. Sus palabras flotaron en el aire como humo de vela. La conchita brillaba bajo la luz tenue y dentro de mí algo se rompía en silencio. Empecé a evitarlo, pero no siempre podía. Una semana después, nos llamaron para una mudanza en una hacienda apartada. Camino de tierra, baches, polvo rojo subiendo como velo. El servicio fue pesado, mis brazos dolían, el cuerpo sudado, la piel ardiendo. En el regreso, el camión se ahogó, paró en medio de la nada, sin señal, sin vecinos. Solo selva, viento y el olor salado del sudor seco en nuestras pieles. La noche llegó despacio, fría, oscura. Me dormí en el asiento, vencida por el cansancio. Cuando desperté, mi cabeza estaba apoyada en el hombro de Carlos. Me miraba, pero no como tío. El mirada era diferente, densa, hambrienta. Su mano tocó mi nuca, dedos calientes, y antes de que entendiera, me atrajo. Y entonces, esa noche cambió todo. Lo que era solo tensión se volvió piel, respiración y un toque que no debía existir. Pero lo más peligroso no fue lo que él hizo, sino lo que yo dejé pasar. El beso no fue urgente, fue lento, casi tierno, pero no había ternura. Era como si quisiera descubrir cada curva de mi excitación, probando los límites de mi silencio. Su mano paseaba despacio por mi cintura sudada, subía por las costillas hasta llegar a la base de mi seno. Y yo seguí inmóvil. El corazón martillaba en el pecho, pero las piernas parecían de cemento. Ese toque me erizaba, no porque fuera bueno, sino porque era prohibido. No hubo palabras, solo la respiración caliente y sus dedos abriendo el botón de mi short, como quien abre un secreto enterrado. No dije sí, pero tampoco no y eso me destruyó más que cualquier acto físico. Cuando todo terminó rápido, intenso, ahogado por los sonidos de la noche y la respiración contenida, volví al asiento del pasajero. Cerré los ojos, pero el cuerpo seguía despierto, temblando, y el alma cayendo en silencio. El día siguiente empezó con el sol quemando los ojos. Un remolque pasó por la carretera y nos rescató. Nadie sabía. Nadie nunca sabría. Pero dentro del camión, entre nosotros, el silencio pesaba más que los muebles que cargábamos. En los días siguientes, volví a fingir. Fingir que nada pasó. Fingir que él era solo mi tío. Fingir que yo era solo una estudiante juntando pesos. Pero cada vez que entraba al camión, cada vez que me miraba con ese brillo, recordaba. Los regalos no pararon. Un perfume dulce con notas de jazmín, un vestido negro ajustado con tirantes finos y tela ligera que se pegaba a la piel. Un par de sandalias doradas, todo envuelto con cuidado, como pruebas silenciosas de una relación que solo existía en los bastidores de la casa. Una vez escribió una nota, para la mujer más hermosa que he visto en el asiento del copiloto. La rompí, pero guardé el pedazo con mi nombre, porque ni yo sabía. Intenté alejarme, pero el dinero hacía falta. Y peor aún, el vacío dentro de mí ya se acostumbraba a ese tipo de atención. Es extraño decirlo, pero parte de mí sentía poder, el modo en que me miraba, cómo se detenía a observarme atar el cabello, cómo elogiaba el jeito en que sostenía una copa o cruzaba las piernas. Aquello me incomodaba, pero me hacía sentir viva, hasta que algo pasó. Uno de los ayudantes de Carlos, Alejandro, moreno, tatuado, unos 20 y tantos años, brazos fuertes, empezó a charlar conmigo en las mudanzas. Y entonces, Elena, ¿has pensado en hacer un curso de diseño? Empaquetas mejor que muchas decoradoras por ahí. Bromas tontas. Pero yo reía. Necesitaba reír de algo que no fuera de mí misma. Carlos lo notaba y no le gustaba. Cierta vez lo vi despidiendo a Alejandro de repente en medio de un trabajo. Dijo que estaba lento, pero los ojos decían otra cosa.
Días después, organizábamos una mudanza en una casona antigua. Era final de tarde. El viento levantaba polvo. Yo llevaba una camiseta blanca pegada al cuerpo, sin sostén debajo. Hacía calor. Mientras empaquetaba libros, Carlos pasó por detrás y susurró: «Cuidado con Alejandro. Chicos así solo quieren una cosa». Me volví de repente, sin sonreír. ¿Y qué quieren los hombres mayores? Carlos quedó en silencio unos segundos, luego rió con esa risa baja y peligrosa. Depende de la mujer. Esa noche me bañé temprano. El agua tibia no lavaba. La piel ardía no de suciedad, sino de recuerdo. Me unté crema en el cuerpo lentamente, como intentando tocar con delicadeza la carne que él había rozado con deseo disfrazado de cariño. Al salir del baño, vi la puerta de su cuarto entreabierta. Oí gemidos, el sonido ahogado de un placer rápido, urgente, alguien tocándose en la oscuridad. Mi corazón se detuvo. Sabía que era él. Sabía que el nombre que susurraba no era el de Rosa, era el mío. Al día siguiente, decidí decir no, no más mudanzas, no más regalos, no más miradas. Fui a su cuarto con la cadenita de concha en las manos. No puedo aceptar esto más, ni el trabajo. Me miró primero sorprendido, luego herido. Elena, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí y salí sin esperar más justificaciones. Por semanas, no me buscó. El clima en la casa era silencioso. Rosa no sospechaba nada, pero yo sentía que Carlos no había desistido. Un día, mientras ayudaba a Rosa en el sótano, encontramos una caja. Fotos antiguas, cartas con olor a moho y, entre ellas, un retrato que me heló la sangre. Carlos, mucho más joven, abrazado a una mujer hermosísima, morena, de ojos marcantes. Nombre escrito al reverso: Carmen. Rosa suspiró al ver la foto. Carmen era una amiga antigua de Carlos, de cuando vivía en Veracruz. Solo amiga, quizás más, pero nunca pregunté mucho. Desapareció de repente. Esa noche, mientras cenábamos, Carlos apenas tocó la comida. Observé cómo miraba el plato, como si viera a otra persona allí, o a otro tiempo, a esa mujer, a esa Carmen. ¿Ella también recibió vestidos y cadenitas? ¿Ella también durmió en una carretera con la cabeza en su hombro? La duda me corroía y en el fondo empecé a darme cuenta de que quizás no fui la primera. La mujer de la foto, el nombre al reverso, la letra igual a las notas escondidas y un billete que decía: que nuestro secreto nos una para siempre. Pensé que lo peor ya había pasado, pero Carlos escondía mucho más que un toque prohibido. La imagen de Carmen no salía de mi cabeza. La forma en que Carlos la miraba en la foto era una mirada que yo conocía. Era la misma que me lanzaba cuando pensaba que nadie veía. Un brillo entre deseo y pérdida, entre pasado y obsesión. Volví al sótano días después, sola. Quería encontrar más, quería entender, quería saber quién era esa mujer y qué había dejado atrás. Levanté sábanas antiguas, abrí cajas olvidadas y entonces encontré un sobre amarillento atado con un cordón rojo. Dentro, decenas de cartas. Las leí una por una. Eran apasionadas, intensas. Carmen escribía como quien ama al borde del abismo. Fuiste mi refugio y mi veneno, Carlos. Aún siento tu olor en mis ropas. Aún sueño con tu boca en la curva de mi hombro, pero no aguanto vivir así. Si un día desaparezco, no me busques. La sangre se me heló. La caligrafía era la misma que aparecía al reverso de la foto. Que nuestro secreto nos una para siempre. Bajé las escaleras con las cartas en las manos. El corazón latía como queriendo impedírmelo, pero necesitaba confrontarlo. Carlos estaba en el estudio, la puerta entreabierta. Lo vi sosteniendo una de las fotos de Carmen, la misma que encontré. Sus dedos deslizaban por la imagen con delicadeza, como tocando una memoria viva, como amando a una mujer muerta. Respiré hondo, toqué levemente la puerta. Se asustó.
Elena, ¿qué? ¿Quién era ella, Carlos? Mostré las cartas. Por un segundo, pareció haber recibido un golpe. Luego bajó la cabeza. Ella fue. Silencio. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró al jardín. Conocí a Carmen en un flete en Veracruz. Quería huir de alguien. Nunca contó quién, pero llevaba tristeza en los ojos. Nos acercamos. Tragué saliva. Vivió contigo un tiempo, hasta que desapareció, sin aviso, sin carta. Solo dejó esta caja y su olor en mi almohada. Se volvió, me miró profundo a los ojos. Y entonces llegaste tú, con ese gesto, esa mirada, la misma valentía, la misma risa cruzada. Sentí un escalofrío en la espina. Completó, me hiciste recordarla desde el primer día. El estómago se me revolvió. Yo era solo una sombra de su pasado, un espejo vivo de una mujer que partió. El cariño, los regalos, las miradas no eran sobre mí, eran sobre ella. Y al mismo tiempo, no eran sobre ninguna de nosotras. Eran sobre él, sobre la carencia, sobre el ego, sobre el vicio de dominar lo que parecía escapar. Esa noche me encerré en el cuarto. Pasé horas mirando al techo. Recordé el toque en la nuca, el beso en la carretera, el susurro con mi nombre y ahora la revelación más confusa, él me veía como Carmen. Y quizás nunca me vio realmente. Empecé a evitarlo de verdad. Volví a enfocarme en los estudios. Pasé más tiempo con mis compañeras de la universidad. Una de ellas incluso me presentó a alguien. Su nombre era Mateo, estudiante de ingeniería, barba incipiente, sonrisa torcida. Al principio solo intercambiábamos mensajes, luego cafés, luego miradas más prolongadas. Con él sentía ligereza. Por primera vez en meses, alguien me tocaba con los ojos, no con intenciones. Y Mateo fue el primero en notar mi silencio. ¿Tienes algo escondido ahí dentro?, dijo un día, sosteniendo mi mano con ternura. Negué con la cabeza, sonreí, pero no conté. Aún no podía. Carlos lo notó, vio mis salidas, las ropas diferentes, el perfume nuevo. Una noche, cuando llegué de la universidad, estaba en la cocina, solo. La radio tocaba una canción lenta. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó. Tragué saliva. Tengo amigos. Él te toca. El tono era más agudo, casi celoso. Me acerqué a la puerta, firme. Lo que pasa conmigo, Carlos, ya no es de tu incumbencia. Se levantó con rabia. No entiendes, Elena. Lo que vivimos no fue cualquier cosa. Viviste con un recuerdo. Yo solo sobreviví a él. Y salí. Al día siguiente, Rosa me llamó al jardín. Sostenía un sobre. Encontré esto en el estudio de Carlos. Tiene tu nombre. Temblé. Lo abrí. Dentro, una nota corta: si quieres entender todo, encuéntrame donde todo empezó. Mañana al atardecer. El corazón se me aceleró. Era la misma hacienda de la mudanza, la misma carretera, el mismo lugar donde mi cuerpo fue silencio y él se volvió un fantasma. Pasé la noche sin dormir. Mateo me mandaba mensajes, pero los evadía. Sabía que había algo inconcluso, algo que si no se cerraba, seguiría creciendo en mí como un tumor. Al día siguiente, esperé que el sol empezara a caer y fui. La carretera estaba aún más desierta, más seca, más fantasmal. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí, solo, sentado en la parte trasera del camión. Sostenía algo en las manos, un collar, pero no el de la Conchita. Otro más antiguo. Este era de Carmen, dijo. Me senté frente a él. ¿Por qué me llamaste aquí? Respiró hondo y entonces me contó algo que cambiaría todo.
Carmen nunca desapareció, Elena. Ella murió esa noche. Las palabras salieron de su boca como veneno antiguo. Y en ese instante supe que me unía a Carlos. Era más oscuro de lo que imaginaba. No era solo parte de un secreto. Era su repetición. El silencio que vino después de esas palabras me apretó el pecho como si el aire del mundo hubiera desaparecido. Carlos no me miraba. Seguía observando el collar en sus manos, como si ese objeto tuviera el poder de llevarlo de vuelta al tiempo, y quizás lo tenía, al menos dentro de él. ¿Cómo que murió?, pregunté con voz casi sin sonido. Suspiró, largo, cansado. Quería irse lejos, me dijo que había un hombre tras ella, que quería desaparecer de vez, empezar de cero en otro estado. Esa noche, después de una pelea, salió corriendo en la oscuridad. Estaba lloviendo, la carretera estaba mojada. Respiró hondo. El camión patinó, no la vi, solo oí el sonido, el grito y luego el silencio. Mi cuerpo se heló. No era solo una historia de amor frustrado, era una muerte, una vida interrumpida, un cuerpo perdido en medio de la oscuridad. ¿Y qué hiciste? Carlos cerró los ojos, tragó seco. La enterré atrás de la hacienda. Pensé en llamar a la policía, pero sabía que me culparían. Ya tenía antecedentes, me habían acusado antes de golpear a una ex. Nada se probó, pero... Se cayó. Sentí las piernas temblar. Por eso guardas todo de ella. Asintió. Me maldijo con su silencio. Y luego llegaste tú, con la misma mirada, el mismo tipo de dolor en los ojos. Pensé que quizás podría hacer diferente, pero repetí todo mal. La voluntad que me dio fue de salir corriendo, pero me quedé. Aún faltaba una última pieza en este rompecabezas macabro. ¿Qué querías de mí, Carlos? De verdad. Me miró por primera vez con ojos húmedos. Quería ser visto por alguien. Quería que alguien viera que incluso con toda la porquería que hice, aún sentía. Pero no era amor, era culpa, era vacío. Me levanté sin decir más. Dejé el collar en el asiento del camión. Mientras caminaba de vuelta a la carretera, sentí el corazón latiendo tan alto que apenas oía mis pasos. Esa hacienda, ese lugar, no era solo escenario de un abuso, era un túmulo. Volví a casa sin decir una palabra. Rosa me esperaba en la cocina, haciendo té. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa débil. Voy a irme, tía. Me miró sorprendida. Ahora lo necesito. Al día siguiente hice las maletas, pocas ropas, algunos cuadernos, las cartas de Carmen y mi vergüenza doblada con cuidado entre las prendas íntimas. Mateo me esperaba en la terminal de autobuses. Cuando me vio, abrió una sonrisa tímida. Pareces diferente. Lo estoy. Y era verdad. Había un tipo de madurez que no se aprende en libros. Viene en el silencio, en el toque no consentido, en la muerte no anunciada. Pasaron semanas, intenté retomar la rutina, la universidad, las noches con Mateo, pero dentro de mí algo permanecía. Carmen, esa mujer que solo existía en cartas, que murió sin despedidas, que tuvo el cuerpo enterrado como basura, mientras el hombre que la amaba seguía libre. No podía aceptarlo. Un día tomé un autobús de vuelta a la ciudad donde todo empezó. Fui a la comisaría, respiré hondo y conté todo, cada detalle, sin esconder nada. Mostré las cartas, la foto, la nota con la fecha. Los policías me escucharon atentos, anotaron todo y abrieron una investigación. Días después, recibí la noticia: se encontró un cuerpo femenino enterrado atrás de la hacienda mencionada en tu denuncia. Probablemente con más de 20 años de muerte. Carlos fue arrestado, intentó negar, luego justificar, pero los detalles coincidían. El collar fue reconocido por una hermana lejana de Carmen. El lugar era exactamente como él describió, sin saber que yo había contado a la policía. El juicio duró meses,
pero fue condenado por ocultación de cadáver y se reabrió un proceso antiguo por violencia doméstica que nunca se había llevado adelante. Rosa me escribió una carta corta: siempre supe que algo no estaba bien, pero no quise ver. Perdona mi silencio. Hoy cuento esta historia como una forma de exorcismo, no por venganza, sino por justicia, por los silencios que tragamos, por las miradas que fingimos no ver, por los toques que intentamos olvidar y por Carmen, que tuvo su historia enterrada como un secreto y que ahora puede descansar al fin. Hay historias que no se cuentan para ser recordadas, sino para que otras no se repitan. Carmen murió en el silencio. Yo sobreviví en él y hoy cuento para no callar más. Fueron muchos los días en que me miré al espejo y no reconocía a la mujer reflejada allí. Tenía el mismo rostro, los mismos ojos castaños, el mismo cabello recogido en un moño descuidado, pero por dentro era otra. Estaba partida. Y no era solo por lo que Carlos hizo, era por lo que permití callar, por el tiempo que pasé fingiendo que nada había ocurrido. Por los baños largos intentando lavar una culpa que no era mía. Por las sonrisas forzadas en cenas familiares. Por las miradas desviadas. Por la cadenita escondida en el fondo del cajón. Durante meses guardé silencio con Mateo, con mi terapeuta, con el mundo, porque había cosas que dolían más dichas en voz alta. Pero entonces algo pasó. Cierto día, mientras esperaba el autobús en la universidad, vi a una chica, debía tener unos 18, sentada en el banco, mirando el celular con ojos vacíos. El novio la llamaba a gritos desde el otro lado de la calle. Ella fue hacia él con pasos cortos, cabeza baja, y reconocí esa mirada. No era miedo explícito, no era dolor físico, era un tipo de sumisión silenciosa. Esa mirada era mía, era de Carmen, era de tantas otras. Fue allí que decidí escribir, registrar, contar, abrir el pecho y sangrar en palabras, porque el silencio protege a quien hace el mal y consume a quien carga el trauma. Escribí por noches seguidas, con lágrimas, con rabia, con arrepentimiento y también con alivio. Mateo fue el primero en leer. Tardó en mirarme a los ojos después, pero luego me abrazó fuerte, como quien entiende sin necesitar preguntar. ¿Eres de acero, Elena?, dijo con voz embargada. No, soy de pedazos pegados con coraje. La historia corrió. Con autorización de la familia de Carmen, publicamos un artículo conjunto. Reunimos documentos, fotos, cartas. La prensa se interesó. Revistas de derechos humanos quisieron saber más. Una organización feminista nos contactó para convertir el caso en charla. Y así, poco a poco, el horror se volvió narrativa y la narrativa se volvió denuncia. Recibí mensajes de otras mujeres de varias edades, de varios lugares. Algunas decían: leí tu historia y reconocí la mía. Él también era mi tío. Yo también guardé silencio por años. Gracias por hablar. Cada uno de esos mensajes era como un soplo de cura y una confirmación dolorosa. No estaba sola, nunca lo estuve. La cicatriz no desapareció, pero se volvió marca, memoria, fuerza. Aprendí que las sobrevivientes no son solo las que escapan de un trauma, sino las que eligen transformar el dolor en dirección. Rosa se mudó, fue a vivir con una hermana en otro estado. Hablamos poco, pero cuando hablamos es con respeto. Nunca intentó justificar a Carlos, ni lo defendió. Solo me dijo una vez: el amor ciega y el miedo silencia. En cuanto a Carlos, está preso, no sé si sufre, no sé si se arrepiente. Y, sinceramente, no me importa. Lo que me importa es que ya no puede esconder mujeres en silencios, ni enterrar culpas en patios ajenos. Hoy camino diferente, con pasos firmes, ojos atentos, corazón más selectivo. Entendí que el peligro no siempre tiene cara de monstruo. A veces viene disfrazado de gentileza, de elogio susurrado, de regalo dado con demasiado cariño. Entendí también que el cuerpo habla: erizamientos, incomodidades, sensaciones. Todo eso son alarmas internas y debemos escucharlas. Y principalmente entendí que el amor, el verdadero, no invade, no presiona, no obliga a silencio. Acol, espera, respeta.
Hoy comparto mi historia en charlas, vídeos, ruedas de conversación. Transformé el trauma en propósito, la herida en herramienta y cada vez que cuento, un poco del dolor sale de mí y se va como polvo fino llevado por el viento. Para ti que me escuchaste hasta aquí, gracias. Me tomaste la mano, incluso sin saberlo, me permitiste revivir para poder liberar. Y si en algún momento de la vida te viste rodeada de un silencio pesado, de un toque no pedido, de un amor que más sofoca que acoge, sabe, no estás sola y tienes derecho a decir no. Esta es la historia de Carmen y mía también, pero podría ser de cualquiera. Por eso, nunca más enterremos silencios. Que la palabra sea grito, que el cuerpo sea escuchado y que ninguna mujer necesite morir para ser recordada. Pero mientras miro hacia atrás, una duda persiste en mi mente, ¿habrá más cartas escondidas, más nombres susurrados en la oscuridad? ¿Y si Carmen no fue la única sombra que Carlos arrastraba? Quizás en algún rincón olvidado de esa hacienda, otro secreto espera ser desenterrado. ¿Qué piensas tú? ¿Debería investigar más?